¿Cómo mantener el control en las mañanas con tus hijos? Hoy vamos a dialogar acerca de este tema que en este tiempo a muchas mamás nos cuesta mucho comprender e integrar diferentes tips que nos puedan apoyar en esta etapa. Me presento, mi nombre es María Janet López, soy mentora de crianza consciente, ayudo a mamás trabajadoras que desean lograr equilibrio en la crianza, que desean lograr con sus hijos una mayor conexión. Te doy la bienvenida a este espacio y hoy vamos a tratar algunos tips que son importantes integrarlos y tenerlos en cuenta para este espacio que estamos viviendo con nuestros hijos, y es poderlos seguir acompañando, poder seguir teniendo unas mañanas un poco más equilibradas. Es importante tener en cuenta que nosotras como mamás muchas veces en las mañanas con nuestros hijos nos vemos angustiadas, alteradas, porque quizás ellos no se levantan en el momento indicado, porque quizás no tienen unas rutinas para poder que cada mañana sea un poco más tranquila y que fluya todas las tareas, acciones que debemos desarrollar para que se den de una mejor manera. Somos conscientes, somos reales, tenemos diferentes espacios, diferentes momentos en los cuales conectamos con nuestros hijos, en los cuales surgen situaciones que nos llevan a sentir en muchas ocasiones afán, premura y generar de esta manera diferentes reacciones. Entonces, en este espacio sé que de pronto eso te ha pasado a ti y quiero que sepas que en estos espacios no estás sola, que si has sentido en algún momento alguna de estas reacciones o has vivido algunas de estas experiencias, eso lo que nos permite es comprender que vivimos situaciones, vivimos retos, pero que también los podemos acompañar. Que en este espacio vamos a identificar cómo, si nosotros deseamos conectar mucho más con nuestros hijos, si nosotros deseamos también generar estrategias con ellos, podemos hacerlo de una manera también más fluida y mucho más práctica. Entonces te doy las gracias por estar aquí, por unirte a este espacio, y aquí te quiero compartir y traje para ti algunos tips que vamos a tener en cuenta en este espacio que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y aquí vienen esos tips que sé que te van a apoyar en esos retos que estás viviendo en las mañanas con tus hijos, en esos retos que vivimos como mamás, que muchas veces nos cuestionan, que muchas veces nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir frustradas. Sentimos algunas veces también esa presión que no estamos siendo las mamás que deseamos ser, y muchas veces tiene que ver por reacciones, momentos, situaciones que se viven en esos periodos cortos en que estamos desarrollando alguna actividad o alguna dinámica con nuestros hijos. Las mañanas, y más cuando nuestros hijos ingresan al colegio, y nosotras de paso también estamos en toda esta dinámica también del trabajo, en este corre-corre, surgen todas estas situaciones. Pero quiero decirte también que el día de hoy te traigo acá 5 tips para que tú los tengas presentes, los tengas en cuenta y los puedas integrar allí en cada uno de esos espacios con tus hijos. Dentro de esos 5 tips que hoy te traigo estos 5 tips prácticos para reducir también un poco el estrés. Estos 5 tips que son prácticos no solo ayudan a que tengamos una mayor conexión con nuestros hijos, a que podamos integrar herramientas que nos apoyen y hagan de estas mañanas unas mañanas un poco más agradables, tranquilas, y terminemos esos espacios con conexión, con satisfacción y no con culpa. Entonces aquí en estos tips los vamos a desarrollar juntos, porque es importante que nosotros desarrollemos actividades en conjunto con nuestros hijos. Eso nos va a ayudar a involucrarlos y a hacer cada vez entre juntos lograr esos acuerdos, esos espacios que nos va a permitir que todo fluya de una mejor manera. Entonces, dentro de estos tips prácticos que te voy a presentar aquí para reducir el estrés, pues te tengo aquí el número 1, y uno de los tips que vamos a tener aquí presentes en este espacio tiene que ver con cómo vamos a hacer esa organización. En esa organización
de nuestras mañanas, cómo van a hacer esa organización y cómo hacemos esa organización en las mañanas, preveyendo e integrándolo desde esa noche anterior. Entonces es importante que nosotros con nuestros hijos, y sabemos que nuestros hijos el día siguiente ya deben ir al colegio, entonces cómo nos anticipamos y en esa noche anterior podemos adelantar algunas acciones y algunas tareas que nos van a ayudar. Alistar la maleta, alistar quizás la ropa que se van a colocar, poder hacer algunos acuerdos con ellos en la noche anterior también es importante porque los vamos preparando para eso que se viene en la mañana. Entonces, dialogar con ellos, alistar lo más que podamos todas las cosas que nuestros hijos deseen alistar, es importante que lo hagamos para que en la mañana pues todo sea un poco más ligero, más tranquilo y tengamos la certeza que va a estar todo en orden. Entonces, importante que nosotros lo podamos integrar y que nos permitamos irlo haciendo paso a paso. Ese sería el primer tip que hoy te dejo para que tú lo puedas integrar con tus hijos. Un segundo tip que es importante que también lo tengas presente y tiene que ver mucho con las rutinas claras y visuales. Si nuestros niños son menores de 5 años, si nuestros niños están en esta etapa, es importante nosotros establecer unas rutinas claras con ellos y a través de imágenes y de ayudas visuales, pues esto va a permitir que sea un poco más claro para ellos. Integrar rutinas visuales como alguna imagen del cepillado, alguna imagen de la hora de dormir, alguna imagen también de un espacio donde él esté desayunando. Todo esto nos ayuda para que él tenga presente esas dinámicas que se viven en esta etapa, en estos espacios. Y eso va a hacer que nuestros hijos también, si ellos todavía no lo quieren expresar, si ellos todavía no lo pueden hacer, puedan integrar también estas imágenes para manifestar lo que desean. O para recordarnos también en este diálogo como padres, es también recordarnos esas rutinas, porque ellos también son un apoyo en todo este proceso. Cuando lo hacemos juntos, entre juntos, nos apoyamos y lo vamos a lograr de una mejor manera. Esa es la segunda rutina y el segundo tip que es importante que lo tengas presente. Y aquí viene también, y dime también acá en los comentarios, y agradezco a cada una de las personas que se va uniendo a este espacio, y es poder ir comentando si estos tips los han integrado, si han vivido estas situaciones también con sus hijos, en estos momentos en que nuestros hijos están ingresando al colegio o al jardín, o están en estas transiciones también en su vida, permitirnos también revisar si esto lo estamos haciendo, si estamos viviendo alguna de esas situaciones en la mañana, cómo nos estamos apoyando, porque este es un apoyo mutuo y aquí todo lo que nosotros empecemos a integrar y a fortalecer con nuestros hijos, pues va a seguir forjando esas bases para que cada vez todo sea más fluido y equilibrado. Y aquí tenemos un tercer tip que es importante también que lo tengas presente, y en los momentos de conexión antes de generar cualquier acción. Y aquí te coloco un ejemplo. Muchas veces nosotros en las mañanas a nuestros hijos utilizamos por la premura, por el tiempo, por el afán, frases o quizás gritos para poderlos llamar para que rápidamente se alisten, se despierten y estén atentos a lo que hay que hacer de manera muy rápida, porque estamos como contra el tiempo y necesitamos desarrollar muchas acciones para que tanto él pueda cumplir en llegar a tiempo al lugar donde va a estudiar o al lugar donde la persona que lo recoge, lo cuida o lo lleva al jardín, y también para que nosotras como mamás lleguemos puntuales al trabajo. Entonces, durante esta dinámica se viven situaciones de caos, de estrés, utilizamos todas las palabras, pero muchas veces se nos olvida integrar estos momentos de conexión, que es quizás para despertar a nuestros hijos, como lo hacemos también con un buenos días, un abrazo, un beso, y todo esto va a cambiar la dinámica posterior que se vaya a desarrollar. Es algo muy sencillo, pero que es importante que nosotros lo integremos con ellos. Una palabra positiva, cada vez integrar herramientas diferentes para que lo hagan
también de más conexión y un poco más novedoso. Entonces te invito para que a partir de ahora podamos también esos despertares de nuestros hijos, esos saludos de nuestros hijos, esas despedidas sean cada vez más amorosas, más de conexión, más de afecto, para que lo tengamos allí también presente. Y una cuarta, y aquí se une mucho este cuarto tip, y es evitar los gritos y los castigos. Muchas veces lo hacemos de manera mecánica y es en este afán, elevamos el tono de la voz, quizás decimos palabras hirientes, amenazamos a nuestros hijos porque no hacen lo que necesitamos que hagan de manera pronta, entonces generamos unos diálogos y muchas veces unas formas de tratarnos con nuestros hijos que no son las adecuadas y generan posteriormente caos, estrés en nosotros como padres porque nos vamos a sentir luego culpables como los tratamos, culpables por la manera como les dijimos algunas palabras que no eran las adecuadas o los gritamos o quizás muchas veces hemos llegado a otras instancias y es maltratarlos. Entonces también cómo estamos preveyendo para que eso no suceda y empezamos a regularnos integrando todas estas otras estrategias y esto nos va a ayudar uno a evitar los gritos porque si generamos estos acuerdos de la mañana anterior, ir a alistar las cosas, esto nos va a ayudar que el tiempo cada vez nos sea de apoyo para cada uno y evitar estos momentos de caos y estrés que pueden llevar a aspectos que nos pueden herir como padres, pero también como hijos. Entonces, también allí, importante en este aspecto y en este tip, es bueno evitar gritar a nuestros hijos, evitar castigarlos, evitar en estos momentos de mucho caos y que se vive una dinámica contra el tiempo. Entonces, evitarlo hacer. ¿Y cómo lo puedo evitar? Integrando estos tips que ya hemos mencionado. E integrando también este último tip, que es el manejo de tu propia emoción. ¿Y cómo lo hago? Y es importante que nosotros como madres también nos reconozcamos en los momentos en que empezamos a generarnos aquellas alteraciones, cuando se nos está subiendo el tono de la voz, cómo lo puedo regular, cómo puedo evitar caer en maltratar a mi hijo, cómo puedo evitar caer en decir palabras que no corresponden. Entonces, cuando empiezo como mamá a manejar mi propia emoción, allí, y más que manejar mi propia emoción, es a gestionar nuestra propia emoción. Cuando empiezo a gestionar mi propia emoción, me permito también en coherencia ayudar a mi hijo para que él de la misma manera la pueda gestionar. Si tu hijo ve que tú estás alterado, quizás en ese momento tú le dices, mira, me estoy alterando porque no estamos como llegando a los acuerdos que habíamos hecho, me voy a tomar un poquito de agua mientras me tranquilizo y tú empiezas a generar pues, las acciones que debes hacer o empiezas a terminar de alistarte para que nos podamos retirar. Él va a ver que tú tomaste esa medida y esa acción de gestionar esa emoción que estabas sintiendo. Y de esa misma manera lo puede hacer posteriormente también tu hijo. Entonces aquí te dejo estos 5 tips que vuelvo y te los comparto, estos 5 tips que te van a ayudar en esas mañanas para evitar perder el control y generar acciones que no corresponden con tus hijos. Entonces, para en esas mañanas, ¿cómo podemos integrar estos 5 tips? Y te decía que uno de ellos es la organización en la noche anterior. Y muchas veces lo hemos hablado en estos espacios. Y es cómo nos anticipamos. Y la segunda es esas rutinas claras y visuales. ¿Cómo voy a empezar a generar estos espacios y estas rutinas para que mi hijo cada vez más pueda empezarnos a comprender, empezamos a generar esos acuerdos y que todo fluya? Esta tercer tip, y esos son momentos de conexión antes de generar la acción. ¿Cómo estoy invitando a mi hijo a que se levante para empezar ese nuevo día? ¿Qué acción estoy desarrollando? ¿Cómo estoy conectando antes de esas acciones que estamos ejecutando? Un beso, un abrazo, una caricia. Y el cuarto, evitar los gritos y los castigos. Entonces, si sé que no se están dando las cosas como corresponden, ¿qué debo hacer para evitar
caer en esta situación caótica que es gritar y castigar a nuestros hijos. Y la quinta es cómo, más que manejar, es cómo gestiono mi propia emoción. Como mamá, cómo estoy también acompañando esos momentos en que sé que me puedo alterar, en que sé que puedo perder el control, qué estoy haciendo para evitar generar una acción que no corresponde. Entonces aquí te comparto estos 5 tips para que los tengas presente, para que los integres en esas mañanas con tus hijos y para que me puedas decir aquí en los comentarios cuál de estos 5 tips resonó más contigo, cuál de estos 5 tips que te he compartido ya has integrado o cuál vas a empezar a integrar a partir de la fecha. Y también te quiero invitar a partir de este espacio a nuestro taller, y es allí donde te vamos a brindar soluciones prácticas para ese regreso de tus hijos a estos espacios del colegio, del jardín. Allí te voy a compartir en este taller, que es el baúl mágico, lo he llamado, donde te voy a brindar esas soluciones prácticas para que tú las empieces a integrar a partir del momento y que empecemos a vivir una crianza más en conciencia y en amor. Mamá, abraza tu grandeza y cree en ti. Te deseo un feliz día.